Vale, he comenzado a grabar ahora, que se me había olvidado poner a grabar. Y vale, lo que hace la transformada de Laplace es una transformada integral y lo que hace es que cualquier función en el dominio temporal, pues la multiplica por una cosa que se llama un kernel, un núcleo de la transformada, y la pasa a otro dominio, ¿vale? En nuestro caso, la transformada de Laplace pues tiene esta expresión que veis aquí, ¿vale? Históricamente en esta asignatura siempre se ponía la transformada de Laplace como P y nosotros un poco viendo lo que hay en la bibliografía, en todos los libros que vais a encontrar, que todos la llaman S, supongo que será bibliografía americana, pues la vamos a llamar S, ¿vale? Lo que aquí veis como P, ahí se llama S, ¿vale? Es que además estoy controlando la asistencia. Entonces, esa S es una variable compleja, ¿vale? Aquí la tenéis, P y S es sigma más j omega, y se define como una especie de frecuencia compleja. Normalmente trabajamos con la transformada de Laplace unilateral, en el sentido de que esa transformada de Laplace va entre 0 e infinito, es decir, que tenemos sistemas causales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si nosotros aplicamos a cualquier función del tiempo, aplicamos la transformada de Laplace, vamos a obtener una función matemática con la cual vamos a poder operar en la nueva variable, en la nueva sigma más j omega, ¿vale? Y una vez la tengamos ahí, podemos operar con ella de una manera algebraica, ya no con ecuaciones diferenciales, y luego al final lo que hacemos es aplicar la transformada inversa, deshacer lo que hemos hecho y volver otra vez al dominio que me interesa, porque realmente el dominio que me interesa y donde yo voy a poder describir mis señales es el dominio temporal. ¿Vale? Por tanto, una transformada de Laplace lo único que hace es coger ecuaciones diferenciales, pasarlas a otra variable. Con esa variable soy capaz de trabajar de una manera mucho más cómoda que con aquellas condiciones iniciales, etcétera, y luego deshacer ese cambio de variable y volver a mi variable original, que es el tiempo. ¿Vale? No siempre existe la transformada de Laplace de una función, aunque nosotros con las fuentes que vamos a utilizar y con nuestros sistemas que son lineales e invariantes temporales, ¿vale? Con las resistencias, con los condensadores, con las bobinas, y con las fuentes que vamos a gastar, pues que son fuentes, pues simplemente tengo una fuente de tensión continua y cierro un interruptor, con lo cual me produce un escalón, o le meto un pico a una tensión, o tengo una senoidal, o tengo eso, pues con ese tipo de transformada, con ese tipo de señales sí que vamos a tener siempre transformadas de Laplace de nuestras funciones o de nuestros circuitos. Para tiempos negativos, pues no ha lugar a esa pregunta, porque siempre vamos a utilizar la transformada de Laplace para la parte positiva, ¿vale? De entre 0 e infinito. Y si existe una discontinuidad en 0, porque pensad que en el momento en que cerramos un interruptor, pues bueno, aparece una discontinuidad como se ve aquí, ¿vale? En el momento en que cerramos un interruptor, pues de repente en ese punto la función no está definida, ¿vale? Pues bueno, pues nosotros sacamos el 0 del cálculo, empezamos en 0 un poquito más y lo que son lo que ha pasado antes del 0, pues de alguna manera vendrá incluido en las condiciones iniciales. Ahora esto que vamos a ver es un análisis un poco riguroso de la transformada de Laplace y luego veremos un poco lo que nos interesa a nosotros para circuitos, ¿vale? Estas transparencias se complementan bastante con lo que hemos hecho en clase, es decir, en clase o en los vídeos que tenéis colgados ahí es un enfoque muy, muy práctico y en todos los apuntes que os he escaneado es un enfoque muy, muy práctico y aquí pues es una visión un poco más teórica.
¿vale? Cuando utilizamos la transformada de Fourier, que no hemos visto en este curso, que la veréis el año que viene, o cuando hacemos el e elevado a j omega, pues realmente lo que estamos haciendo es de alguna manera una transformada integral también, sobre todo esta es la de Fourier, ¿vale? Esta es la de Fourier. Estamos haciendo también una transformada integral, pero en lugar de ese sigma que nos faltaba, ¿vale? En lugar de utilizar esa variable compleja sigma más j omega, pues utilizamos solamente el j omega, ¿vale? Con lo cual, pues la transformada de Fourier es un caso particular, ¿no? Es una transformación, está emparentada con la transformada de Laplace en el sentido ese, ¿no? Matemáticamente es que la transformada de Fourier es equivalente a la transformada de Laplace, pero solamente en lugar de transformarla en todo el plano complejo se transforma durante todo el eje estacionario, ¿vale? Todo el eje imaginario, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da la respuesta estacionaria, nos da la respuesta en frecuencia de todo esto. Luego, cuando acabemos, os colgaré un enlace a un vídeo donde explica de alguna manera la transformada de Fourier, ¿vale? Aquí tenéis un enlace a la transformada de Laplace y yo en el vídeo de introducción, que era un poco contar esta batallita de una manera más ligera, pues también sacaba algunos conceptos de esta entrada. Estábamos hablando de las discontinuidades, ¿vale? Pues bueno, cada vez que nosotros cerramos un interruptor, ¿vale? Cuando realmente hay cambios, cuando metemos una señal digital a un circuito analógico, etcétera, realmente lo que tenemos ahí son, desde el punto de vista conceptual, tenemos discontinuidades, porque todo esto cambia rápidamente, ¿vale? O sea que sí que nos van a aparecer discontinuidades que además no tienen por qué aparecer en cero solamente, ¿vale? Pueden aparecer en cualquier momento distinto de cero, ¿vale? Eso es lo que se conoce como una función escalón, ¿vale? Esta UDT, cuando veamos esta UDT en la bibliografía, pues tenemos lo que se conoce como una función escalón que simplemente es que la tensión o la función escalón de Heaviside, porque Heaviside fue uno de los precursores de esta manera de solucionar los circuitos, ¿vale? Heaviside era un ingeniero, entonces se dio cuenta de que la transformada de Laplace le ayudaba muchísimo a resolver los circuitos y el tío empezó a utilizarlo y pasó un poco de darle el formalismo matemático, ¿no? Él se preocupaba bastante más de lo práctico. Todos los matemáticos empezaron a estirarse de los pelos, a llevarse las manos a la cabeza y a decir que este tío es un irresponsable. Nosotros, los dioses de las matemáticas, no hemos sentado cátedras sobre esta transformada de Laplace y ahora este ingeniero está resolviendo circuitos. La cuestión es que funcionaba tan bien que todos los ingenieros empezaron a utilizar el método de la transformada de Laplace sin que hubiera una base matemática firme o sea, sin que nadie explicara por qué, hasta que al final los matemáticos pues se pusieron y demostraron que lo estaban haciendo bien los ingenieros y que realmente eso servía y que era equivalente a resolver las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Ya conocéis un ingeniero que ha hecho una cosa buena en la vida. Bueno, todos los ingenieros han hecho muchas cosas buenas en la vida. Vivimos gracias a los ingenieros. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejercicios para que dibujéis cómo sería pues estos escalones en t igual a 1 y en t igual a 6 y bueno, calcular una función o poner la ecuación de una rampa. Todo esto, pues si queréis lo vais pensando y lo vais haciendo, sería bueno que lo intentarais. Aparece también a veces, ¿vale? Esto vosotros lo veréis mucho más en segundo, empezaréis a utilizarlo, veréis la función impulsional o la función impulsiva, ¿vale? Un impulso es un pico de duración infinita y de duración cero y de amplitud infinita, ¿vale? Es así y esto tiende a infinito, ¿vale? Esto realmente no existe en la naturaleza, pero sí que nosotros de repente pues sí que tenemos que en algunos circuitos aparecen picos de alguna manera, ¿vale?
La integral de esa función pues es una constante, ¿vale? Es un pico infinito. A veces se le puede llamar la delta de Dirac, o una función impulso, la delta de Dirac, y también de nuevo pues puede ocurrir en k igual a 0 o sea, en t igual a 0 o en t igual a menos a, ¿vale? Función escalón y función impulsional. Algunas de estas son bastante importantes. Luego veremos por qué, o por lo menos en los vídeos ya hemos explicado por qué. Y es que con la función impulsional podemos averiguar la función de transferencia de un circuito. Pues bueno, si ahora nosotros aplicamos la transformada de Laplace a estas dos funciones que acabamos de aprender, pues bueno, a la de UDT, la de UDT es que entre 0 e infinito aparece una señal de valor V0 o de valor 1, ¿vale? Aquí en este caso, y por tanto, pues si hacemos esta integral, nos sale que la transformada de Laplace de un escalón de amplitud 1, ¿vale? Del escalón unitario de amplitud 1 es 1 partido por S, o 1 partido por pi. Cuando veis la transformada de Laplace en los ejemplos, hemos visto la transformada de Laplace de continua, de V0, pues nos sale V0 partido por S, partido por P. Si hacemos lo mismo para la función impulsional, ¿vale? Resulta que la función impulsional, pues bueno, no está muy bien definida, es una función totalmente discontinua, esta solo tiene una discontinuidad en el origen que la hemos soslayado un poco, pero esta aquí, pues realmente no podemos calcular la integral de algo que vale infinito, pero sí lo que hacemos es integrar en un entorno, en una bola, un epsilon, alrededor del punto donde está la discontinuidad, pues al final nos sale matemáticamente que la transformada de Laplace de un impulso es la unidad, ¿vale? Por eso es tan importante, porque si nosotros le metemos a un circuito la función impulsional, pues en la transformada de Laplace la salida coincidirá exactamente con la función de transferencia. Por eso es tan importante la función impulsional, ¿vale? Esto ocurre muchas veces cuando cerramos los interruptores, y esto lo que nos permite es a un circuito lo excitamos con un impulso y su respuesta va a ser la función de transferencia de ese circuito, así que vamos a poder caracterizar los circuitos así. Aquí tenemos las distintas señales que podemos tener, ¿vale? Pues una señal, un impulso, cuya transformada de Laplace es 1. Yo sí que os animo a que intentéis hacer alguna integral de este estilo, ¿vale? Como las que hemos visto aquí, pues partir de alguna señal de estas y tratar de derivar en el sentido, tratar de deducir cuál es la transformada de Laplace, pero bueno, las señales más comunes que nos podemos encontrar, pues la función impulsional, la función escalón, en este caso el escalón unidad, la función rampa, ¿vale? Que es una señal que va creciendo constantemente con el tiempo, ¿vale? Que es esta transformada de aquí. La función exponencial, ¿vale? Positiva o negativa, perdón, el dibujito, ¿vale? Una función exponencial, el seno o el coseno, que son muy parecidos, una rampa amortiguada, un seno amortiguado o un coseno amortiguado, ¿vale? Recordad de ecuaciones diferenciales, pues cómo eran estas funciones, ¿vale? Realmente lo que tenemos ahí es un seno de frecuencia omega, ¿vale? Esto sería la frecuencia omega, que está, por así decirlo, modulado por esta exponencia, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos las transformadas más comunes. Normalmente vuelve a ocurrir que la presencia de los generadores de este estilo nos van a generar transformadas de Laplace de esto, y viceversa, cuando tengamos una solución de este estilo nos va a generar señales que son nuestras respuestas a las preguntas de este estilo. ¿Vale? También se pueden calcular con
con MATLAB o con algún programa de simulación, ¿vale? Cómo calcular las transformadas de Laplace de las funciones temporales. Y aquí pues tenéis algunos de los ejercicios que además las soluciones, algunas de las cosas propuestas que además las soluciones las podéis consultar en la tabla. El problema es que nosotros no tenemos únicamente funciones simples, por así decirlo, porque muchas veces lo que tenemos son pues una función de la que hemos visto multiplicada, vamos a poner el color azul, multiplicada por una constante, la suma de funciones, la derivada de funciones, derivadas segundas, derivadas enésimas, integrales. Hemos visto los desplazamientos en el tiempo, desplazamientos en la frecuencia, ya más cambio de escala, primera derivada, enésima derivada o integral en S, ¿vale? Tenemos distintas. Entonces, pues bueno, se puede demostrar, no lo vamos a hacer aquí, que pues la transformada de Laplace cuando multiplico K por f de t, pues la transformada de Laplace es K por la transformada de Laplace, ¿vale? Fijaos que aquí aparece, del libro que lo hemos sacado, ya aparece la S. Cuando tengo la suma de funciones, pues la transformada de la suma es la suma de las transformadas. Cuando tengo una derivada, y fijaos que aquí ya aparece una cosa importante, ¿vale? Cuando tengo una derivada, pues la transformada de la función derivada es S por la transformada de la función, y aquí nos aparecen unas condiciones iniciales, ¿vale? Es decir, nos dicen más el valor de la función en 0 por el lado negativo. Cuando tengo una derivada de orden 2, me aparecen dos condiciones iniciales. Bueno, dos constantes, ¿vale? El valor S por el valor de la función en el origen menos la derivada de la función en el origen con respecto al tiempo. Y cuando tengo n, pues me aparecen n condiciones iniciales, ¿vale? N valores que tengo que tener. Así que de alguna manera, la transformada de Laplace está incluyendo de manera algebraica, ¿vale? Lo que aquí era una derivada, de orden n, y luego yo tenía que buscarme la vida para encontrar las condiciones iniciales, pues aquí de alguna manera recoge esas condiciones iniciales a base de constantes. Recordad que en los ejercicios de ecuaciones diferenciales pues teníamos una solución, veíamos el valor inicial, ¿vale? Me daba V en el condensador y entonces yo cogía y decía, pues bueno, la tensión inicial en el condensador vale esto. Pero cuando tenía una ecuación de orden 2, lo que hacía era, derivaba la tensión, me daba la corriente y entonces veía que la corriente por el condensador, ¿vale? Estamos haciendo exactamente lo mismo que con las ecuaciones diferenciales, pero en lugar de tener que derivar la solución y ver y calcular yo cuál es el valor que tiene la corriente, la tensión, etcétera, pues de alguna manera lo estoy incluyendo ya aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejercicios propuestos para que vayáis probando todo esto que hemos dicho. Ya digo que esto es para coger su altura en cuanto a la transformada de Laplace. Desde el punto de vista de circuitos nos aporta soltura matemática, pero poco más. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería aplicar la transformada de Laplace a pelo, ¿vale? Pues bueno, nosotros queremos ver el transitorio de este circuito. Aquí tenemos una fuente de corriente y en algún momento, esto está cerrado, ¿vale? Originalmente esto está cerrado, y en algún momento, claro, si está cerrado, pues la corriente lo único que hace es irse por aquí y no entra al circuito, y en algún momento levanto el interruptor y la corriente, pues de repente, en este punto de aquí, ¿vale? De repente, en este punto de aquí, pues de repente no había corriente y hace pop, y se pone una corriente de valor que aquí pone ICC, ¿vale? Tenemos ahí una función en t igual a 0, ¿vale? Esto en t igual a 0 considero que le meto ahí un piquito de corriente.
¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Pues bueno, la ley de Ohm, desde el punto de vista del dominio temporal, las resistencias se portan de manera aburrida y fiable, las bobinas calculan, hacen la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y los condensadores lo que hacen es que la corriente que pasa por el condensador es la derivada de la tensión que hay entre sus extremos, ¿vale? Son elementos duales. Aplico Kirchhoff, ¿vale? La suma de las corrientes, pues la corriente que entre, esta va a ser toda la que se vaya por ahí, y si yo lo hago, ¿vale? Tengo que hacer las corrientes, pues bueno, la corriente por el condensador, perdón, la corriente por la resistencia es esta, la corriente por el condensador es C por la derivada de V de T, y para despejar I, pues nada, 1 partido por L por la integral entre 0 y T de V de T, diferencial de T, ¿vale? De V de T, diferencial de T. Así que lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación, ¿vale? Esta es una ecuación diferencial, ¿vale? O integro diferencial porque aparecen integrales, pero de alguna manera le podría dar la vuelta. Esto es complicado, ¿vale? Y eso teniendo en cuenta que además aquí no hay condiciones iniciales, pero esto, perdón, están todos desenergetizados. Tenemos aquí esta ecuación, ¿vale? Y la corriente lo que hemos dicho es que la corriente, a ver, vale, la corriente pues va a hacer un escalón, ¿vale? De repente no hay nada y hace pop, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Pues lo que puedo hacer es, en función de que la suma de la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas de Laplace, ¿vale? Las condiciones que hemos visto, pues nada, yo aplico la transformada de Laplace a esto, a todo lo que lleve t, la transformada de Laplace a v de t, la transformada de Laplace de una integral y la transformada de Laplace de una derivada, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, la transformada de Laplace de esto es 1 partido por s, la transformada de Laplace de v de t, que es mi incógnita, es v de s o v de p, ¿vale? Partido por r, esto se queda igual. La transformada de Laplace de una integral es v de p partido por p. Y la transformada de Laplace de esta bobina es, pues, s por v o p por v menos el valor inicial de la bobina, ¿vale? Suponiendo que el condensador esté descargado, pues la ecuación que me queda es esta de aquí, ¿vale? Suponiendo que esto no esté. Y al final despejo, esto es una constante, es un numerito, podríamos meterlo en la calculadora y me daría un valor, y me queda esta ecuación. El valor inicial del condensador, V0 es el valor de la carga que tenga el condensador en T igual a 0. ¿Vale? El valor del condensador, los 20 microfaradios o 1 microfaradio o 1 nanofaradio es C. Y V0 es la carga inicial, como I0 sería la corriente inicial que tuviera la bobina, ¿vale? Así que V0 es el valor de la carga. Recordad que en ecuaciones diferenciales hacíamos eso, en ecuaciones diferenciales decía, a ver, cuando cierre el interruptor, pues toda la carga del condensador, exacto, cuando cierro el interruptor, pues en el condensador decíamos que la tensión del condensador tenía que ser 5 voltios. Pues bueno, esto era la tensión que había. Estas son las condiciones iniciales. De todas maneras, aquí estamos haciendo un análisis matemático. Ahora cuando pasemos a las transformadas de los elementos, creo que lo veréis más claro, ¿vale? Pero V0 es el estado, la carga inicial del condensador. Lo que pasa es que ahora ya no tengo que calentarme la cabeza pensando, cuando cierro el interruptor, ¿cómo se comporta el condensador? ¿Como un cortocircuito o como un circuito abierto? No, ahora voy a tener unas formulitas que digamos que van a interpretar ya cómo se hace, ¿vale? Ahora tengo la solución de V de S o de V de P y lo que tendría que hacer es aplicar la transformada inversa y ver qué es lo que está pasando ahí. Claro, resulta que aplicar la transformada inversa tengo que hacer esto. Y esto es un peñazo que te cagas, ¿vale? Si ahora yo tengo que coger esa función, ¿vale? La I partido por, bueno, ICC partido por C por P cuadrado más no sé qué, más no sé cuántos, hacer esa integral inversa, pues bueno, estoy peor que con la ecuación diferencial. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en todos mis circuitos yo siempre voy a acabar teniendo
arriba y abajo dos polinomios, ¿vale? Un polinomio en S o en P y otro polinomio en S o en P, ¿vale? Si pasamos aquí adelante, pues aquí tengo una constante, ¿vale? Esto es K, y esto es un polinomio que he dividido adecuadamente por LC, esto es un polinomio en S, ¿vale? En P. Pues bueno, yo siempre voy a tener funciones de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues como aquí tenía una tableta, a ver, como aquí tenía una tablita que me daba un poco las transformadas, pues si yo consigo, a ver que estoy controlando la asistencia de los tardones también, esto no son horas. Vale, si yo soy capaz de poner mis transformadas de Laplace de una manera un poco más sencilla, ¿vale? Pues luego calcularé rápidamente la inversa, ¿no? Con esta linealidad, con la transformada de la suma de las transformadas y viceversa, pues podré hacerlo de una manera más rápida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que si yo de alguna manera consigo descomponer esto en fracciones de la forma que he visto ahí, ¿vale? Que he visto ahí, me funcionará. Así que el truco es la descomposición en fracciones simples. Y la descomposición en fracciones simples, fijaos que yo puedo factorizar. De los ceros pasamos totalmente, ¿vale? De los ceros pasamos totalmente, lo que nos interesan son los... Bueno, sí, pasamos totalmente, pero hay que tenerlos en cuenta. Yo cojo los polos, ¿vale? Esto es que con el ratón mola un kilo. Cojo los polos, yo saco... ¿Dónde está? Saco en este polinomio de aquí, ¿vale? Bueno, este polinomio de aquí, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada, saco las dos raíces y puedo poner esta parte de aquí abajo como las raíces. Entonces, claro, cuando nosotros realizamos la suma de fracciones, pues la suma de estas fracciones es, pues yo saco el máximo común denominador de lo de abajo y sumo esas fracciones, ¿vale? Sacar el máximo común denominador, pues es multiplicar por los comunes y los no comunes con el mayor exponente, ¿vale? Pues, multiplicaría p por p más 3 por p más 1 al cuadrado. Y esto me generaría este polinomio de aquí, ¿vale? Entonces, fijaos que todas estas fracciones de aquí, ¿vale? Se parecen mucho a 1 partido, algo partido por s, algo partido por s más algo partido por s cuadrado, s partido por s cuadrado, etcétera, ¿vale? Entonces, ya digamos, pues mira, esto es un escalón, esto es una constante, esto es una t, esto es una exponencial, esto es un seno, esto es un coseno, etcétera, ¿vale? Así que lo que buscamos con la descomposición de fracciones simples es eso. Entonces ahora a vosotros lo que os interesa, o a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de circuitos es cómo saber descomponer esto en fracciones simples. Entonces podemos tener, pues cuando no tenemos multiplicidad, ¿vale? Cuando no tenemos multiplicidad, cuando aquí no aparece ningún cuadrado, pues esto es bastante sencillo, ¿vale? P por P más 3 y si no estuviera al cuadrado por P más 1. ¿Qué es lo que hago? Pues normalmente lo que hago es que esto es igual a K sub 1 más K sub 2 más K sub 3 más K sub 4, son unas constantes, hago todo esto, multiplico y aquí me daría pues toda una combinación de K por P más 3 por P más 1 al cuadrado, más K2 por P y por P más 1 al cuadrado, más K3 por P y por P más 3. Y luego más K3 más K4 por lo mismo, ¿vale? Y entonces yo al final, pues todos esos coeficientes tienen que ser igual a
P más 6. Entonces, todos los de P cuadrado es igual a 0, todos los que tengan P es igual a 1 y todos los que tengan no tengan P es igual a 6 y con eso tendría mis ecuaciones y mis incógnitas para determinar esa escala. Si no tengo multiplicidad, pues aquí pongo 1, 2 y 3. Cuando aquí tengo un cuadrado o un cubo, pues aquí tengo que poner el cuadrado y aquí tengo que poner 1 menos. Y si tuviera el cubo, pues 3, 2 y 1, ¿vale? Para poder hacer la descomposición en fracciones simples. Es decir, que si los polos no están repetidos, pues pongo K1 partido por P, K2 partido por P más 3, K3 partido por P más 1, pero si hay algunos repetidos, aparece un cuadrado o un cubo, pues tengo que poner aquí el cuadrado, un orden menos, o el cubo, el cuadrado y un orden menos, ¿vale? Para que esto funcione. Hay otros trucos, pero no me pienso liar. Luego, una vez hayamos conseguido los valores de las constantes, pues hago las transformadas inversas, ¿vale? Y las transformadas inversas ahora son muy sencillitas. Las puedo sacar de las tablas. Si recordáis, os he colgado una tabla en el aula virtual, que la tenéis ahí, donde pues básicamente con esa tabla estamos trabajando, que es lo mismo que tenéis en los apuntes. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo que había dicho antes. No hay ninguna multiplicidad, por lo tanto, esto es igual a todo esto de aquí va a ser igual a algo partido por P, más algo partido por P más 8, más algo partido por P más 6, ¿vale? Como no hay multiplicidad, pues aquí aparece una vez este, otra vez este y otra vez este, ¿vale? Esto hay dos formas de solucionarlo. Pues esto sería igual a, si ahora tuviera el lápiz molaría, K sub 1 por P más 8 por P más 6. Y lo hago y me da lo que sea. Más K sub 2 por P más 6. Más K sub 3 por P más 8 por P. Lo multiplico todo y eso tiene que ser igual a 96 por P cuadrado, bueno, por todo esto, ¿vale? Y entonces igualo los coeficientes de P cuadrado, 96, pues es igual a K1 más 8K1 más no sé qué, lo que me salga, ¿vale? Y tendría tres ecuaciones con tres incógnitas, una para el término de las P's, otra para el término de las P cuadrados y otra para el término independiente. Luego hay otra forma que yo llamo teorema de los residuos, porque en variable compleja se sacaba así. La manera algebraica, la manera de los tontos, cuando uno no se acuerda de algo, es que este no será vuestro caso, pues nada, multiplico, igual a lo de arriba y empiezo a igualar coeficientes. Hay otra manera que es que cuando uno tiene un polo, pues como en el polo aparece una discontinuidad, lo que hacemos es evitar lo que hay en el polo. Entonces, ¿cuánto vale K sub 1? Pues K sub 1 es, quito el polo, ¿vale? Si el polo está en P igual a 0, fijaos que aquí lo he quitado porque he multiplicado la función por el propio polo y luego evalúo lo que me queda en alrededor del polo, en P igual a 0. Así que aquí sustituyo K sub 1, quito la P y ahora pongo 0, 0, 0, 0, ¿vale? 5 por 12 partido por 48 y arriba el 96. Vale, esto es lo que yo llamo el teorema de los residuos, porque estamos viendo los residuos de toda la función alrededor del polo que hemos quitado. K2, pues K2 tiene el P más 8, pues lo que hago es quito el P más 8, ¿vale? Quito el P más 8 y le doy a la función el valor del polo. El valor del polo es, si P más 8 es igual a 0, P es igual a menos 8. Así que sustituiría 96 por menos 8 más 5, menos 8 más 12, menos 8 más 6. ¿Vale? Y esto me da 72. Y para el tercer polo, pues es P más 6, así que quito P más 6 y luego sustituyo P más 6 igual a 0, P igual a menos 6, sustituyo menos 6 aquí, aquí, aquí y aquí y aquí y me daría el valor, ¿vale?
Entonces, eso me da el valor de las constantes, es una forma un poco más rápida y ya está. Y luego ya pues con las constantes, esto es una constante, esto me da una exponencial y esto me da otra exponencial. Y punto. Claro, esto a veces se me complica, ¿vale? A veces se me complica porque a veces los polos no son complejos, no son reales, ¿vale? Me aparecen polos complejos. Cuando me aparecen polos complejos, pues en principio hago lo mismo, pero me va a dar algo más farragoso, ¿vale? Podría multiplicar pues K1 por esto y por esto, ¿vale? Es esto. K2 por esto y por esto. Bueno, es que no sé si veis el ratón. K3 por esto y por esto. K2 lo multiplicar. Bueno, K3. A ver. K3 lo multiplicaría por este y por este. K2 lo multiplicaría por este y por este, ¿vale? Ya me entendéis, ya no lo volveré a repetir. K1 lo multiplicaría por este y por este. Haría todo lo que me dé y eso lo igualaría a esto. Y entonces pues sacaría K1, K2 y K3, ¿vale? Me van a salir complejos. Si hago el método ese que he dicho, pues bueno, quito P más 6 y sustituyo P igual a menos 6 en lo que me queda, en esto de aquí. Y para los polos complejos, pues hago lo mismo. Vale, hago lo mismo y pongo aquí el polo, aquí esto me quedaría pues P más 6 por P más 3 más J y luego sustituiría este polo y me daría pues un valor complejo, y me daría un peñazo, ¿vale? Me daría un peñazo en el sentido de que pues ahora las transformadas de Laplace, pues como veis, son un pelín más complejas, ¿vale? Simplemente pues aparece parte real, parte imaginaria y todo eso. ¿Vale? Eso lo saco de las tablas, ¿eh? Eso lo saco de las tablas. Cuando tengo polos con multiplicidad distinta de 1, ¿vale? Me aparece aquí un cuadrado o un cubo, pues la descomposición de fracciones simples es los polos normales que son honrados y se comportan como esperábamos, pues los ponemos igual, y luego aquí ponemos la multiplicidad, una menos, y al final con la multiplicidad igual a 1. Y el cálculo de los coeficientes cambia un poco, ¿vale? Para este polo es igual, para este también es igual, ¿vale? Esto está mal, estos doses están mal, esto es un 3 en todos, esto es un 3 en todos, ¿vale? Hay un error en las transparencias. ¿Vale? Pues nada, esto se me va y evalúo el valor del polo para P igual a menos 5, 20, 100 por 20, 2000, partido por 5, 400, ¿vale? Sale correcto. Partido por menos 5, menos 400. Y para evaluar los polos, los polos estos, ¿vale? Este no. Para evaluar los polos estos, lo que hago es la derivada de la función, o sea, quito el polo y calculo la derivada de primer orden de la función, ¿vale? Es decir, este se me va con este y entonces es la derivada de esto, la derivada de lo de arriba por lo de abajo menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo partido por el de abajo al cuadrado. Hago la derivada de este cociente y luego sustituyo P igual a menos 5. Y para K4, ¿vale? Para orden 1 hago la segunda derivada, ¿vale? Si derivo de una vez aquí me daría orden 2 y si derivo de otra vez aquí me daría orden 1, pues hago dos derivadas, este se me va con este y hago la derivada segunda de esta función, derivada del cociente, luego vuelvo a hacer la derivada y sustituyo P igual a 5, ¿vale? Es un pelín más complicado. Y luego, pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el cual aparecen raíces complejas de orden mayor que la unidad, ¿vale? Ya no son raíces complejas simples, sino raíces complejas de orden mayor que la unidad. Entonces, lo que nos aparece
No, la derivada se hace de toda la función y luego sustituyes el valor del polo, ¿vale? Tenéis en los apuntes, también hice un ejercicio que es parecido a este, pues igual a este. Esto se me va con esto, ¿vale? Y entonces hago la derivada de 100 P más 25 partido por P, ¿vale? Y la derivada de esto es la derivada de arriba, que es, la derivada de esto es 1, ¿vale? Por 100, 100 por el de abajo, menos el primero, 100 P más 25 partido por la derivada del de abajo, o sea, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es 1 partido por el de abajo al cuadrado, ¿vale? Así que la derivada de esta fracción me da 100 que multiplica la derivada de esto es 1 por el de abajo, 100p, menos el primero, 100p más 25 partido por la derivada del de abajo partido por el de abajo al cuadrado. ¿Vale? Y ahora tengo pues que 100p menos 100p se me va. 100p menos 100p se me va. Y aquí me queda menos 100 por 25. Aquí me queda menos 100 por 25 es 1, 5, 0, 0 partido por p al cuadrado. ¿Vale? P vale menos 5, con lo cual p al cuadrado vale 25, así que 2500 partido por 25 menos 100. ¿Vale? He calculado la derivada de la función. Realmente aquí está, ¿veis el corchete este? ¿Veis el corchete este? Primero calculo la derivada de la función y una vez he calculado la derivada de la función, sustituyo p igual a menos 5. ¿Vale? Lo dicho, cuando tengo polos complejos con multiplicidad mayor de 2, pues lo que hago es, hago lo mismo, ¿vale? Hago lo mismo, pero esas constantes ahora va a ser que si la constante de este polo es K1, con multiplicidad, con esta multiplicidad, la constante de este va a ser K1 complejo conjugado. Y lo mismo para este. ¿Vale? La constante de esta va a ser K2, ¿vale? Las constantes de las conjugadas de estos dos polos, ¿vale? Van a ser las conjugadas también de las constantes. Entonces, no hace falta calcular todos los coeficientes, solamente hace falta calcular K1 y K2. ¿Vale? Los demás son los complejos conjugados de K1. Así que los calculo de la misma manera. Pues hago este y este es de orden 2, así que esto se me va con este y evalúo el valor de la función en el polo y luego hago la derivada de la función, esto se me va con esto, hago la derivada de esto con respecto a p, sustituyo el valor de p y una vez he calculado K1 y K2, pues ya puedo determinar K1 y K2, ¿vale? Entonces ya con las tablas hago la derivada. Aquí es un poco un resumen de lo que del comportamiento que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Cuando tengo polos reales simples, ¿vale? Polos reales simples. Esto me da soluciones del tipo exponencial, ¿vale? Cuando tengo polos reales múltiples, me dan exponenciales por una t aquí. Bueno, por los reales esto es de orden 2, si fueran de orden 3 aparecería un t cuadrado, si fuera de orden 4 aparecería t a la 3, t al cubo.
¿Vale? Aparece aquí una T y si aparecen soluciones complejas, pues lo que aparece aquí son soluciones con una exponencial más una función oscilante. ¿Vale? Es un poco por pensarlo. ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenéis algún ejemplo más en este sentido. ¿Vale? Algún ejemplo más en este sentido, pues donde aquí pues tengo esta derivada, que sí que puedo ponerla como... ¿Vale? Estos son impulsos, son funciones impulsionales, acordados del impulso, y estos son pues, las transformadas de Laplace de esta parte de aquí. ¿Vale? Una vez estoy aquí, ya voy a las tablas. Luego también aparece un teorema del valor inicial que nos permite determinar, ¿no?, las condiciones iniciales y finales, sobre todo en el transitorio, que puede servir para comprobarnos, aunque no lo utilizaremos mucho, y es que el límite de f de t para t igual a 0 coincide con el límite cuando p tiende a infinito de p por f de t. Y el límite cuando t tiende a infinito de f de t por de f de t es el límite cuando p tiende a 0 de p por f de p. ¿Vale? Por eso cuando estamos con condensadores y con bobinas, pues sabemos que en continua, por ejemplo, la bobina es un cortocircuito y el condensador es un circuito abierto, ¿vale? Y eso nos da la condición cuando t tiende a infinito, pero también sabemos que frente a cambio brusco de tensión el condensador es un cortocircuito en t igual a 0, con lo cual eso nos permite comprobar si nuestra transformada es coherente con la electrónica, ¿vale? Entonces, vale, pues el teorema del valor inicial lo que me dice, ¿no?, en el ejemplo que habíamos puesto es que para t igual a 0, pues si calculo el límite cuando p tiende a infinito de p por v de p, pues me da 0, y cuando t tiende a infinito, pues el límite cuando p tiende a 0, ¿vale? Esto es para t, bueno, t tendiendo a infinito, y para t tendiendo a 0, pues bueno, y esto coincide con el comportamiento real, ¿vale? Cuando yo cierre esto, el condensador actuará como un cortocircuito y toda la corriente se irá por el condensador en t igual a 0, ¿vale? En t igual a 0, toda la corriente se irá por el condensador, con lo cual v de t será 0, luego el condensador empezará a cargarse y para t igual a infinito, toda la corriente se irá, ¿vale? Cuando toda la corriente se irá por la bobina, que es un cortocircuito en continua, y al irse por la bobina, por la tensión aquí a la salida también será igual a 0. Por lo tanto, eso me permite comprobar que esta función describe el comportamiento real del circuito. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser hacer una especie de pequeño descanso y os voy a contar, ¿vale? Ahora continuaremos con la estabilidad, ¿vale? Pero os voy a contar, voy a abrir un documento que tengo por aquí, os voy a contar cómo va a ser la evaluación de la asignatura, que me la han pedido y la he tenido que hacer, y os digo cómo se va a evaluar la asignatura, lo que hay en la guía docente, ¿vale? Lo que va a haber en la guía docente nueva, que posiblemente ya os hayan colgado, a ver, copiar, ya os hayan colgado en el aula virtual, lo comprobáis por si acaso. A ver si esto funciona. Vale, pues ese cacharro que os he puesto ahí, que ahora empezáis a leer con avidez, porque es lo que os interesa, siempre os interesan las notas, eso es como se va a evaluar la asignatura. Os doy un minuto para tomarme el café súper frío y que vosotros lo leáis y lo comentamos.
Estoy comprobando la asistencia, que no me he dejado a nadie por ahí perdido. Los que han llegado tarde también he puesto que han llegado tarde, que aquí se controla todo. Vale. Bueno, pues os comento lo que os he puesto ahí. ¿Vale? En teoría, en laboratorio será necesario sacar más de un 4, si no, no se sacará media. Eso ya estaba en la guía docente. Y tanto en primera y en segunda convocatoria, como ahora todo se está haciendo de manera virtual, pues no hay diferencia entre unos y otros. Ahora, los porcentajes de la nota es participación, un 15%, evaluación continua, un 15%, laboratorio, un 30% y examen, un 40%. 40 y 30, 70 y 30, 100. La participación se evaluará con, pues bueno, cuando yo pasaba los ejercicios en clase, los que estaban en clase contaban como que habían participado, porque obviamente estaban, esa participación que había, la participación que estoy recogiendo ahora en el aula virtual, ¿no? Esta participación o esta asistencia que he recogido aquí. Cuando yo pedía que en clase saliera alguien a hacer algún ejercicio, que eso también lo contaba. Es decir, toda la asistencia y toda la participación que había de antes, más la asistencia y la participación que hay de ahora, ¿vale? Cada vez que uno hace un formulario de los que he puesto en el aula virtual, por el hecho de hacerlo significa que ha estado presente ahí y que ha participado en la asignatura. ¿Vale? El hecho de asistir hoy a la clase, pues es que habéis participado en la asignatura. Y todo eso se va recogiendo y dado que es evaluación continua, pues la participación, por lo menos el interés demostrado, se contará un 15%. La evaluación continua serán los ejercicios realizados en clase, las preguntas que uno ha contestado en clase y los cuestionarios que se van colgando en el aula virtual, que por cierto ya os aviso que mañana se activará un cuestionario sobre el tema de la PLAS, ¿vale? Con todo eso, pues se irá evaluando continuamente esta asignatura. Y eso pesará otro 15%. El examen de teoría se hará en el aula virtual, ¿vale? Será un cuestionario de Moodle, será parecido a los cuestionarios que os estoy poniendo de control de cada tema, ¿vale? Y tendrá un peso, aquí está, tendrá un peso del 40%, hay que sacar un 4 para aprobar, para que saque media, pero tiene un peso menor ahora y van a ser problemas, ¿vale? No van a ser tan sencillos. Uno va a tener que calcular, pues yo pondré el circuito y diré, la salida de VDT es 7, 8, 9 o 10. Y bueno, tendréis que ver si realmente da eso, no da eso. Ya tengo algunas ideas, pero van a ser resolución de problemas. El examen será en horario de examen, es decir, el día que nos toque, a la hora que nos toque, empezará a las 9 de la mañana y ya veremos lo que dura en función del número de preguntas que pongamos. Aún no está decidido el número de preguntas, pero va a ser un cuestionario que vais a hacer cada uno en casa. Tendréis, pues obviamente tendréis los apuntes, tenéis el ordenador, tendréis internet. Cuento con que intentaréis chatear unos con otros y ya tendré yo trucos para poneros un examen distinto a cada uno. Tendré trucos para poneros un examen distinto a cada uno. De alguna manera, los fallos sí que van a restar. Sí que van a restar en el sentido, bueno, sobre todo en un tipo de preguntas que me he dado cuenta, ¿vale? Yo voy a aprender a utilizar el aula virtual y, por ejemplo, si yo hago un problema y digo, ¿cuál es la respuesta? Pues eso no va a restar. Si uno se equivoca, no va a restar. Pero cuando tengo preguntas múltiples, ¿vale? Selecciona cuáles de estos 5 enunciados son falsos o son verdaderos. Pues ahí sí que me he dado cuenta que hay trucos para hacerlas todas bien, ¿vale? Entonces, en esas preguntas en concreto, sí, pero el hecho de que uno se equivoque en una pregunta y la tenga mal, no restará para el resto de las 9 preguntas, ¿vale? Pero bueno, solo restan los fallos, en las preguntas de selección múltiple, porque si no, uno coge
las selecciona todas y como cuenta solo las que son correctas y las otras no cuentan nada, estarían todas bien. Entonces, en las de selección múltiple sí que restan los fallos y en el resto de preguntas no. El examen cuestionario es como los exámenes tradicionales, efectivamente. Yo pondré un problema y diré, a ver, ¿cuál es la ecuación que... De hecho, el cuestionario que os va a salir va a ser muy parecido conceptualmente al examen. Pondré un circuito y diré, ¿cuáles son las ecuaciones por mallas? ¿Qué ecuaciones me saldrían? ¿Vale? No hace, a lo mejor no hace falta que lo resolvamos entero, pero sí que, por ejemplo, saquéis las ecuaciones de malla. Porque, claro, yo antes cuando hacía exámenes, pues yo... Vale, no habéis hecho ningún examen conmigo de esta asignatura, pero yo decía, a ver, si plantea bien las ecuaciones, esto es 0,25. Si resuelve bien las ecuaciones, son 0,25. Si pone bien las unidades, son 0,25. Y si pone bien las condiciones iniciales, otros 0,25. Entonces, aunque uno no tuviera entero todo el problema bien, pues yo siempre le podía ir rascando algo. Aquí en el aula virtual, pues claro, ¿cuál es la tensión de salida? ¿No? Por ejemplo, en la transparencia que tenemos aquí ahora. ¿Cuál es el valor de V de t? ¿7, 8, 9 o 10? Joder, pues ahí o es una o es otra y es un todo o nada. Entonces voy a hacer preguntas, lo que haré será poner más preguntas y entonces decir, bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de este circuito? ¿Cuáles son la resolución de estas ecuaciones? ¿Cuáles son? De alguna manera intentaré ser un poco o intentar compensar un poco eso, que ahora estáis más vendidos con el aula virtual. También pensad que tenéis apuntes, tenéis libros, tenéis internet, seguramente cuando estéis haciendo el examen estaréis por WhatsApp o estaréis chateando y tendréis muchísimos más recursos para resolver el problema, ¿vale? Tendréis todas estas transparencias, tendréis todo, con lo cual el examen va a ser como el examen tradicional. La corrección, pues es un todo o nada, ¿vale? Si la salida de estos son 7 y vosotros ponéis 9, pues el ejercicio está mal y yo no sé si habéis hecho muchos cálculos o si lo habéis puesto a voleo a ver qué es lo que sale, pero también por otro lado tenéis muchísimos más recursos y muchísimas más herramientas para poder, incluso vamos, hasta tenéis el PSPICE para ver lo que sale, es decir, que podéis hacer un mogollón de cosas que yo ya no puedo controlar y entonces, pues bueno, y el examen va a ser así. De todas maneras, el examen aún no está puesto, no sé el número de problemas que hay, de preguntas que va a haber, ni todo, etcétera. O sea, que más adelante, bueno, ya el día que lo hagamos ya lo veréis y ya os reiréis un rato. Y luego, por último, las prácticas, es lo mismo, se hará un examen una vez hayáis terminado las 6 prácticas, será un examen de prácticas para evaluar las prácticas y entonces tenéis la evaluación continua de todas las prácticas será un 60%, ¿no? Las notas que os tomaba el profesor será el 60% y el resto será el examen práctico. ¿Vale? O sea, eso como se hacía antes, lo que pasa es que ahora lo que es la evaluación continua tiene más peso que el examen que se hacía al final de la asignatura. O sea, que se ha modificado la guía docente para que pues bueno, para poder reflejar el hecho de que tengamos que dar las clases por vídeos y por videoconferencia y hacer los exámenes en el aula virtual. Y se está dando más peso a lo que es evaluación continua, participación, etcétera. Si os fijáis, lo que es el examen pesa bastante menos en la calificación total, lo que es el examen, lo que es la prueba de responder. Y se valora más por los formularios que hagáis, la asistencia, etcétera. ¿Vale? Y esa es la forma que vamos a tener de evaluarlo. Ya veremos cómo sale. No, si os vais a ir todos al pozo de cualquiera, o sea, que esto lo que pasa es que mola más porque es todo telemático. No os vais a ir todos al pozo. Ya veréis cómo no os vais a ir todos al pozo. La primera, que nadie se confíe. El cuestionario todavía no tengo decidido de cuánto tiempo va a ser. Que nadie se confíe, ¿vale? Que nadie vaya aquí a probar, el que vaya a probar. O sea, la primera, no vais a tener, 2 personas no van a tener el mismo examen, ¿vale? Porque el aula virtual te permite, a partir de una bolsa de preguntas, generar exámenes aleatorios para todo el mundo, con lo cual nadie vais a tener el mismo examen.
casi garantizado. Y luego que nadie se confíe, que todo el mundo estudie, que intente hacer los ejercicios, que intente seguir los vídeos, etcétera. Y yo creo que si uno sigue los vídeos, si uno estudia, si uno intenta hacer ejercicios y luego cuando haga el examen pues tiene 2 dedos de conocimiento, yo creo que van a haber más aprobados que haciéndolo de la manera tradicional. Esa es mi sensación. Luego veremos lo que pasa. El Moodle es la plataforma la plataforma informática que hay debajo del aula virtual, ¿vale? Es que se me ha ido, es como si hubiera dicho WordPress en lugar de la página web. El Moodle es el aula virtual, es la herramienta que va por debajo del aula virtual. Entonces te permite, en el caso de los exámenes, te permite decir, pues mira, yo tengo, para el apartado 1 tengo 5 preguntas con distintos valores, para el apartado, o para la pregunta 2 tengo 5 ejemplos con distintos valores, y luego él te las va mezclando y al final tienes, pues ya tienes las combinaciones de todos los elementos. Vale, esa es otra cosa que también quería comentar. De todas maneras, tendremos más videoconferencias, ¿vale? Tendremos más videoconferencias y tenéis las tutorías online. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser, ahora termino, por así decirlo, las clases de teoría y si os fijáis, en la programación de la asignatura había ejercicios. Ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a grabar vídeos haciendo ejercicios de continuo, muy poquitos, pero bueno, muy poquitos porque continua es muy fácil, pero de alterna, de potencia, de bode, etcétera. Es decir, que ahora van a haber vídeos de repaso de todo tipo de ejercicios, que era lo que había un poco puesto en la programación, ¿vale? Así que ahora, más que vídeos de repaso de teoría, van a haber vídeos de ejercicios de todos los temas, ¿vale? De alterna, de potencia, de bode, de diferenciales y de Laplace, pues haremos alguno más. O sea que ahora me voy a dedicar solo a hacer ejercicios y cada semana sí, semana no, haremos una clase de este estilo, ¿vale? Si consigo poner en marcha la tablet, que ahora la he puesto y se me ha colgado con el cacharro este, pero la tablet tiene un lápiz y me permite dibujar bastante bien, entonces cada semana sí, semana no, y os iré mandando un correo por el aula virtual, haremos una clase de estas y entonces haremos algunos ejercicios online o resolveremos dudas o lo que sea, ¿vale? Pues, de todas maneras, aún nos queda un mes y yo intento contestar. Bueno, yo ahora intento contestar los correos rápidamente, me vais preguntando, yo estoy en el Skype a menudo, luego tengo otra clase de analógica, pero bueno, yo os voy contestando y si no, pues me llamáis, me mandáis las dudas, si me mandáis las dudas y tengo que abrir la foto y corregirla y eso, pues tardo un poquito más, pero que seguimos hablando y bueno, ya os he dicho, si no os confiáis, si trabajáis en el sentido de ver los vídeos, ver los vídeos, pero no en plan pasivo-agresivo de los veo y que pasen por encima de mí y ya está. Sino, pues pienso un poco sobre ellos, me reviso alguna cosilla, pues aquí Rafa se ha equivocado en este punto, ya veis que en los últimos ejercicios que yo siempre me los invento al vuelo, pues había alguno que detectaba yo mismo un error. Pues bueno, si sois un poco activos viendo los vídeos y viendo los apuntes que tenéis escaneados, miráis las transparencias y eso, yo creo que el examen puede ser incluso más fácil, porque ahora tenéis un montón de apuntes, podéis tener un montón de libros, podéis tener un montón de ejercicios hechos, etcétera. Lo que pasa es que el consejo mío para cuando se hacen exámenes con apuntes es que si uno no estudia y dice, no, yo cuando ponga el examen empezaré a mirar los ejercicios y cuando vea uno parecido al que he hecho, me lo haré, ¿no? Me lo copiaré o lo deduciré a partir de ahí. Resulta que no te da tiempo. No te da tiempo porque tenemos un mogollón así de folios, de tacos de folios, con todas las historias, y empiezas a buscar y no lo encuentras y te pones a hacer y pierdes más tiempo buscando o intentando encontrar la solución de algo que obviamente no va a estar hecho, que si intentaras pensar un poco y por lo menos plantearlo o hacerlo tú. ¿Vale? Por eso digo que es importante estudiar, leérselo, saber por dónde van los ejercicios, porque si confiáis, esto cuando llegue el examen voy a mirar los apuntes y seguro que en los apuntes está. Sí, posiblemente esté parecido,
pero vais a perder mogollón de tiempo buscando entre mogollón de apuntes. Y posiblemente os vais a poner más nerviosos, vais a perder más tiempo buscando los apuntes que si uno coge e intenta empezar a hacerlo. Por eso vuelvo a insistir que no os confiéis, que veáis todos los vídeos, que hagáis ejercicios, que intentéis hacer los boletines, que repaséis, que vayáis buscando libros por ahí, que vayáis ensayando ejercicios y cosas, que veáis estas transparencias, que intentéis hacer los ejercicios de las transparencias, porque al final yo creo que lo importante es tener las ideas claras, y si tenéis las ideas claras yo creo que el examen será bastante factible, ¿vale? De todas maneras es la primera vez que nos pasa esto a todos y bueno, pues ya veremos, de todo hay que aprender. Pues vamos a continuar un ratito, ¿vale? Llevamos aquí 2 horas seguidas sin parar, ahora llevamos hora y media, vamos a continuar un ratito, un cuarto de hora, media hora más con lo que queda del tema, porque realmente si os fijáis, todo lo que hemos visto ha sido teórico, no hemos hecho ningún ejercicio ni ningún ejemplo y me queda la parte más interesante, que es la parte que nos sirve para resolver circuitos, ¿vale? Pero antes de la parte más interesante para resolver circuitos, pues bueno, tenemos el concepto de estabilidad. Si os acordáis en ecuaciones diferenciales, a ver si tengo yo, voy a buscar otra cosa por otro lado, ¿vale? Si os acordáis en ecuaciones diferenciales, teníamos, a ver, vale, tengo aquí, voy a buscar una cosita para poneros, pues teníamos que en función de la posición de los polos y ceros complejos, pues nos daba un tipo de respuesta u otra, ¿vale? Pues cuando nos daba el e elevado a at, pues si a era positivo, aquí era una exponencial que crecía, acordaros del movimiento, a ver, creo que lo tengo por aquí, una transparencia esta de, vale, a ver, compartir aplicación pantalla, permitir. Vale, recordad que esto no tiene nada que ver con la asignatura, esto está sacado de un libro de electrónica, pero recordad que dependiendo de la posición de los polos, si los polos, bueno, si las soluciones eran reales, nos daba una exponencial atenuada, las soluciones eran de la forma e elevado a alfa t, ¿vale? Estoy hablando de ecuaciones diferenciales. Si los polos tenían parte compleja, me daban e elevado a alfa t por un coseno de t, ¿vale? Y nos daba una solución de este estilo. Y claro, pues si la exponencial, si el polo está en la parte positiva, si la parte real es positiva, la exponencial que me va a dar es positiva. Y si el polo tenía parte imaginaria, lo que me va a dar va a ser e elevado a at con a positivo por una exponencial que va a ir creciendo, ¿vale? Fijaos que en estos, a ver, no puedo marcar, pero que en la parte de la izquierda, ¿vale? En la parte de la izquierda, todas las señales acaban tendiendo a cero. Y en la parte de la derecha, todas las señales acaban tendiendo a infinito, ¿vale? Y esto es algo que de alguna manera ya vimos en ecuaciones diferenciales, ¿vale? A ver si soy capaz de volver. A ver si soy capaz de volver. Pues bueno, la transformada de Laplace también nos ayuda a ver la estabilidad, ¿vale? Y básicamente es lo mismo que en ecuaciones diferenciales. Una vez hecho la transformada de Laplace, si analizo los polos, que son los que me caracterizan ese comportamiento que hemos visto antes en el dibujito, ¿vale? Pues somos capaces de deducir que si los polos tienen parte real negativa, siempre generarán exponenciales negativas, ¿vale? Al generar exponenciales negativas significa que el circuito, abandonado a su libre evolución, la respuesta estará acotada. Entonces, una respuesta acotada es un sistema estable, ¿vale? Y si la parte real es positiva, eso me dará lugar a exponenciales
e elevado a alfa t a exponenciales que tienden a infinito y el sistema será inestable, ¿vale? Básicamente lo que me está diciendo es que si los polos están en el semiplano izquierdo, ¿vale? En la parte negativa, la parte real negativa, los sistemas serán estables. Y si los polos están en el semiplano derecho, tienen la parte real positiva, los sistemas serán inestables, la salida no estará acotada. Desde el punto de vista matemático tenderá a infinito, desde el punto de vista electrónico el sistema se saturará, ¿vale? Y empezará a oscilar y aquello se saturará. ¿Qué es lo que pasa para los polos que están en medio, ¿vale? Para los polos que son complejos puros. Pues bueno, nosotros vamos a considerar que casualmente en los que están en el eje imaginario, ¿vale? Los polos que están en el eje imaginario dan lugar, si son de orden 1, a respuestas oscilantes, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, se considera que si la multiplicidad del polo es 1, ¿vale? La multiplicidad del polo complejo sobre el eje imaginario es 1, eso genera un oscilador y la respuesta no crecerá sin límite, ¿vale? No estará acotada. Es decir, que consideraremos que si los polos están sobre el eje imaginario y tienen multiplicidad igual a 1, el sistema será estable, será un oscilador. Y eso lo veréis en tercero, en analógica 2, veréis cómo hacemos los osciladores. Hacemos los osciladores simplemente haciendo los polos imaginarios, consiguiendo que los polos sean imaginarios. Así que, como resumen, todos los sistemas que tengan los polos en el semiplano izquierdo, sean de la multiplicidad que sean, o si están sobre el eje imaginario, tienen multiplicidad igual a 1, esos sistemas serán estables. Y si tienen los polos en el semiplano derecho o tienen los polos sobre el eje imaginario, pero su multiplicidad es mayor que la unidad, los sistemas serán inestables, ¿vale? Entonces, esto también nos ayuda a determinar, una vez tengo un sistema y he sacado su función de transferencia, saber si el sistema va a ser estable o inestable. Nosotros, con los circuitos con los que vamos a trabajar, de Rs, Ls y Cs, siempre que aparecen Rs, normalmente los circuitos en teoría de circuitos, en circuitos básicos con Rs, Ls y Cs, siempre que aparecen Rs, las Rs van chupando toda la energía y van haciendo que la energía tienda a cero, por tanto los sistemas van a ser estables, ¿vale? Normalmente. Y aquí, pues bueno, tenéis como ejercicio determinar dónde están las transformadas de Laplace y dónde están los polos y cuáles son estables e inestables. Pues bueno, ¿cómo aplicamos todo este rollo que hemos tenido a circuitos? ¿Vale? Porque hasta aquí todo esto está muy bien, lo de las fracciones simples nos va a servir y poco más. Pues bueno, la transformada de Laplace pasa de ecuaciones diferenciales a polinomios. Cuando tengo un sistema de ecuaciones diferenciales voy a tener un sistema de polinomios, con lo cual me va a simplificar muchísimo el tema. También ella misma va a incluir las condiciones iniciales del circuito. Ya veremos cómo. Puedo seguir aplicando por todas esas propiedades de que la transformada de la suma de la transformada y todo eso, ¿vale? Como son todas las operaciones que yo hago con las leyes de Kirchhoff, de suma de corrientes o de caída de tensiones, pues todas las leyes de Ohm, de Kirchhoff, de nudos y Mayer, las puedo seguir empleando y puedo seguir haciendo la transformada de Laplace de las corrientes, de las tensiones, etc. Y aplicando las tablas y la descomposición en fracciones simples, pues puedo realizar la transformada inversa. Pues bueno, ahora viene aquí lo más importante y esta transparencia y la siguiente, que son equivalentes, debéis de manejarlas bastante. Aunque si habéis visto los vídeos ya veréis un poco cómo se han utilizado. ¿Vale? Si yo hago la transformada de Laplace de la resistencia, pues la resistencia es una personita muy aburrida, que a veces agradecemos que aparezca, y la transformada de Laplace de una resistencia es ella misma. V es igual a R por I y V de S es igual a R por I de S.
Esto no cambia absolutamente nada. Cuando me voy a la bobina ya era un ser un poco, una personalidad un poco más retorcida, ¿vale? La bobina era v igual a L por la derivada de y con respecto a t, y entonces cuando yo aplico la transformada de Laplace, pues me sale L por la transformada de Laplace de una derivada que es S por I de S, ¿vale? Y ya no está incógnita, menos las condiciones iniciales, ¿vale? Por tanto, la transformada de Laplace de la bobina es, en general, es esta de aquí, ¿vale? I es igual a V por L de P más I0 por P, donde I0 es la corriente inicial que circulaba por la bobina. A efectos prácticos, yo de esto pues muchas veces no me acuerdo y luego la I0 ya no sé si esto a veces es positivo, a veces es negativo. Lo que tengo claro es que la transformada de Laplace de la bobina va a ser la contribución correspondiente a la propia bobina en sí más las condiciones iniciales de la bobina. Si la bobina está, ¿vale? Esta es mi bobina inicial, donde tengo pues, una L, aquí hay una tensión VA y VB positiva, y luego está circulando, está cargada con una corriente I sub 0, y la corriente circula entre el más y el menos, ¿vale? Esta es la I de S o la I de T. Bueno, pues si la bobina está descargada, ¿vale? Si la bobina está descargada, la transformada de Laplace de la bobina, esto no está, y V es igual a I por LS, ¿vale? La transformada de Laplace de la bobina es LS. Si está descargada. Si la bobina está cargada, lo que tengo es, por lo que me está diciendo aquí esto, es que la corriente que circula por la bobina es la dedicada a la bobina más la corriente equivalente, como si tuviera una fuente de corriente de valor I0 sumada, ¿vale? En serie, así que sumo una más otra. Así que cuando tengo condiciones iniciales, yo puedo cambiar mi bobina cargada, la puedo cambiar por una bobina en serie con una fuente de corriente, ¿vale? Y la transformada de la fuente de corriente la sé, y la transformada de la bobina también la sé, ¿vale? Eso es útil, es muy útil, aunque a veces cuando estoy evaluando mallas, por ejemplo, en lugar de las corrientes me interesan más las tensiones, ¿vale? Así que también, si ahora yo despejo de aquí, ¿vale? Para despejar V y hago la transformada de Laplace, pues también veo que una bobina es equivalente, una bobina cargada con una corriente I sub 0 es equivalente a la transformada de Laplace de la bobina más una fuente de tensión de valor, aquí no aparece ninguna S, ojito, L por I0, ¿vale? Que si despejáis de aquí os sale, ¿vale? Por tanto, cuando tengo una bobina, si la bobina está descargada, la transformada de Laplace de una bobina es L por S, ¿vale? ¿Os acordáis del LJ omega? Pues cambio la J omega por S. Siempre que los circuitos estén desenergetizados, la S es equivalente al J omega desenergetizados, ¿vale? Descargados, todos los elementos. Si están cargados, no. Si están cargados, no puedo hacer esto. Si están cargados, tengo que tener en cuenta que la carga va a generar, según me convenga, ¿vale? Según me convenga, en el caso de la bobina, como si tuviera una fuente de tensión en serie o una fuente de corriente en paralelo, de valor I sub 0 partido por S o L I sub 0. ¿Vale? Aquí va a ser muy importante el tema de los signos. Yo
en la bobina, pues la tensión, ¿vale? La I de T, esta es I de T, he considerado que circula así y la I sub 0 circula en el mismo sentido que I de T, por tanto tengo estos signos así. Si la corriente fuera al revés, esto estaría al revés o esto estaría al revés, ¿vale? Es decir, que luego en mi circuito, pues si estas dos coinciden, los dibujos coinciden y si esta va hacia arriba y la otra va hacia abajo, pues voy a tener que darle la vuelta a estas cosas, ¿vale? Voy a tener que darle la vuelta a estas cosas. Ocurre lo mismo para el condensador. Si el condensador está descargado, ¿vale? La ecuación del condensador es esta, así que si hago la transformada de Laplace, de nuevo, incluye las condiciones iniciales. Si el condensador está descargado, la transformada de Laplace es esta. 1 partido CJ mega, 1 partido por CS. Si está cargado, pues está cargado. Esto es equivalente a tener una fuente de tensión en serie de valor V0 partido por S, ¿vale? Y con esta, ¿vale? Si está cargado, si la corriente circula así, considero que la tensión es así, y está cargado con la misma polaridad, pues la fuente de corriente está así. Si estuviera cargado, si esto fuera al revés, pues a esta fuente le tendría que dar la vuelta, ¿eh? Cuidado con los signos. A ver, ¿alguien ha activado el micro y tengo un mogollón de eco? No, vale, ya está. A veces me puede convenir, ¿vale? Normalmente no mucho. Me puede convenir, en lugar de poner esto, ponerlo como una fuente de corriente. Pues bueno, si lo pongo como un condensador, 1 partido por SC, con una fuente de corriente en paralelo, pues el valor de la fuente de corriente es C por V0. Aquí no aparecerá ese, ¿vale? Así que cuando yo tengo un circuito que resolver, pues cuando hago la transformada de Laplace de los elementos, la transformada de la bobina es LS, la transformada del condensador es 1 partido por CS, la transformada de la resistencia es R, pero si está cargada, una de dos, o me acuerdo de esta formulita, ¿vale? Que también la tenéis, creo que la deduje en los apuntes, creo recordar, y luego, pues evalúo también el signo de esto, es muy importante el signo porque a veces es positivo, a veces es negativo, cuando coinciden o cuando no coinciden, o si no me quiero acordar de esta formulita, ¿vale? De hacer esto de aquí, si no me quiero acordar, pues siempre puedo pensar que es una fuente de tensión en serie o una fuente de corriente en paralelo, ¿vale? Y luego ya, pues, estos fijaos que son elementos duales, pues aquí aparece V0 partido, bueno, lo he hecho justo al revés. Aquí aparece LI0 y aquí aparece CV0 y aquí aparece 0 partido por S y aquí aparece V0 partido por S, ¿vale? Entonces estas son las transformadas de Laplace de los elementos. ¿No veis esto? ¿Nadie ve una raya roja ahí? ¿O solo le pasa a Andrea? Vale, pues los que no lo ven, no sé por qué será, pero yo estoy desde que he empezado la clase escribiendo cosas en colores. Sí, exacto, un círculo pues, o de vez en cuando voy poniendo algún texto o voy solucionando algo. Ahora no. Antes lo veías, pero ahora no. Pues no sé por qué. Pues lo único que puedo hacer es salir yo y volver a entrar. Sí, supongo que ha sido al cambiar la pantalla y al meter esa función y luego volver. ¿Vale? Los que no lo vean, que salgan un momento y que vuelvan. Porque, es decir, ahora voy a dibujar una cosa en la pantalla. El que no lo vea, el que no vea dibujar algo, que se salga y que vuelva a entrar
a ver si lo vuelve a ver. Vale, para ser... Joder, lo de feo sí que lo habéis visto, ¿eh? Vale, pues nada, continuamos. Lo dicho, cuando yo tengo la transformada de Laplace de un circuito, si el circuito está desenergetizado, hago esto, y si el circuito está energetizado, pues según me convenga, normalmente haremos esto, lo cambiaremos por unas fuentes de tensión. Importante, muy importante, los signos, ¿vale? Muy importante los signos. Tenéis algún ejercicio de los que he hecho en los vídeos que le doy vuelta a los signos, ¿vale? Tenemos que comparar con esta definición y si la corriente coincide con la corriente que tengo, esta fuente está en este sentido, y si la corriente I sub 0 fuera al revés, esto estaría al revés. O si esta tensión V0 estuviera al revés, esto estaría al revés, ¿vale? El menos estaría donde está el más y viceversa. Es muy importante el criterio de signos porque luego el criterio de signos nos va a determinar la solución. Aquí tenéis exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es exactamente, creo que es exactamente lo mismo. Aquí tenéis unas... Entonces, ¿cómo se resuelven los circuitos? Pues los circuitos se resuelven como nosotros antes sabíamos, ¿vale? Imaginemos que queremos calcular la respuesta a la corriente de este circuito de aquí. Pues bueno, en t igual a 0, yo cierro esto, ¿vale? Si fuera por ecuaciones diferenciales, pues yo haría que la caída de tensión en este, 1 partido por CD más R por I de t, igual a 0, y luego aplicaría condiciones iniciales. Pero ahora no, ¿vale? Ahora, pues la transformada de Laplace del condensador es 1 partido por CS, la transformada de Laplace de esto es R, ¿vale? No me olvido de la carga. Imaginaos que dibujo la corriente, ¿vale? La corriente, como nos han dicho, va así, va en este sentido. Entonces, tengo que la corriente aquí va en ese sentido, ¿vale? Va del menos al más. Así que, bueno, si lo tengo dibujado aquí al lado, si es que estoy pavo. Entonces, el condensador lo puedo sustituir por la transformada de Laplace del condensador más una fuente de tensión. ¿Vale? Una fuente de tensión. Como la tensión aquí es menos y más, aquí en el dibujito anterior, pues si la tensión aquí es más y menos, esta fuente coincide así, ¿vale? Está en este orden. Por lo tanto, me voy aquí y más, menos, más, menos. ¿Vale? La pongo en el mismo sentido. Y ahora, caída de tensión en esto, pues en el condensador. 1 partido por SC por I. Más caída de tensión en la resistencia. R por I. Y luego, esta entra por el menos, según nuestro criterio de signos, era signo menos, ¿vale? 1 partido por SC más R por I menos V0 partido por S igual a 0. Y si despejo, ¿vale? Si despejo, me da esta ecuación de aquí. ¿Vale? Es decir, que al haber puesto bien esta fuente de tensión, esto entra por aquí, según nuestra ley de mallas, esto tenía que tener signo menos, 1 partido por SC más R por I menos V0 partido por S igual a 0, o si despejo me da esta ecuación. Luego, si lo que quiero saber es I, pues despejo I, y I me da V0 partido por R, ¿vale? Pues esto de aquí. Entonces, ya tengo el valor de I, y ahora pues me voy a la tabla, ¿vale?
Me voy a la tabla. Dejadme que vaya unas cuantas transparencias para atrás. No. Sí. ¿Vale? Me voy a la tabla y resulta que tengo, acordaos que era algo parecido a esto. ¿Vale? Allí tengo una constante y luego S más A. ¿Vale? O sea que la solución me va a ser una exponencial. Luego vosotros utilizáis la tabla que os he colgado en el aula virtual. Pero aquí simplemente como tengo las transparencias, para no sacar otro documento y que me vuelva a pasar lo mismo que ha pasado cuando he sacado lo del libro, no lo cambio. ¿Vale? Tengo una constante, que la saco fuera, y luego 1 partido por S más A es E elevado a menos A. Por lo tanto, la corriente es V0 por R por E elevado a menos T partido por RC. UDT simplemente lo único que me dice es que la corriente va a ser distinta, o sea, va a tener valores a partir de T igual a 0. ¿Vale? El UDT nosotros en los ejercicios no lo gastamos. Y esto ya me ha incluido los valores iniciales. Y me ha incluido los valores iniciales aquí. ¿Vale? Ahí. Fijaos que si esto, si no hubiera estado cargado, este V0 no hubiera aparecido. ¿Vale? De hecho, no hubiera hecho nada al circuito, porque es un circuito lo más tonto posible. Si hubiera querido calcular la tensión aquí, ¿vale? Pues nada, multiplico R por I y ya está. ¿Vale? Y fijaos que ya me aparece la constante de tiempo que habíamos hablado, que en los ejercicios también ha salido alguna vez, etcétera. O sea, que lo que antes era una ecuación diferencial, que ahora decía, pues bueno, calculo el polo. El polo me da un polo en P igual a menos RC. Esto me da un polo simple, me dan soluciones exponenciales, ¿vale? Cuando esto era constante de la forma E elevado a menos alfa t. Por lo tanto, esto va a ser A por E elevado a menos alfa t. Alfa vale menos 1 partido por RC. Y luego, ¿cuánto vale A? Pues ahora tengo que ver cuál es la condición inicial. Cuando yo cierro este circuito, la corriente que va a circular por aquí, la tensión va a ser V0, la corriente que va a circular va a ser V0 partido por R, no sé qué, ¿vale? Y eso me daba la A en ecuaciones diferenciales. Pero me tocaba a mí deducir qué es lo que pasa cuando yo cierro esto, si aquí tengo V0, pues la corriente va a ser V0 partido por R. Esto era parte de la complejidad. Ahora ha desaparecido. Ahora simplemente, por el hecho de yo haber considerado esta V0 aquí, ya me ha dado el valor de la constante que antes me tocaba calcular, ¿vale? Y lo ha simplificado bastante. El circuito que teníamos anteriormente, ¿vale? El circuito con el que se ha estado trabajando, pues lo mismo, ¿vale? En este caso, está todo descargado inicialmente, y nos preguntan ¿y sub L? Pues bueno, antes habíamos visto pues que la corriente, en cuanto lo cierro, pues toda esta corriente se va a repartir por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale? Pues aquí tendría nada por nudos, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. Esta corriente va a ser igual a esta más esta más esta. La transformada de Laplace de esta corriente es esta. La corriente que circula por aquí es V menos V, ¿vale? Esto lo he llamado V partido por 1 partido por SC, que es esto, más V partido por R, más V partido por PL. Nada, facilísimo, sencillísimo. Y aquí tengo mi ecuación de I. ¿Vale? Fijaos que vamos, que aquí me da un P al cubo, ¿eh? Un circuito tan sencillo con un par de elementos, aquí me aparece un P al cubo. Aquí aparece un P al cubo. Tendría que resolver una ecuación diferencial de orden 3, ¿vale? Y buscar 3 condiciones iniciales. Con la transformada de Laplace, pues simplemente
descompongo esto en fracciones simples, ¿vale? Que será lo que hay aquí. Bueno, comprobamos la estabilidad del sistema. Esto yo los ejercicios no lo he hecho, pero también el teorema del valor final, la corriente es 24 miliamperios, la bobina estacionaria se comportará, ¿vale? Son consideraciones teóricas, pero bueno, ¿qué hago esto? Descompongo esto en fracciones simples. Esto por un polo, más esto por otro polo, más esto por el otro polo, donde K es un complejo conjugado. K1, pues nada, quito el polo y evalúo el valor para P igual a 0, ¿vale? Para esto y para K2 lo mismo. Quito este polo, ¿vale? ¿Vale? Quito S y este y, bueno, ¿vale? Quito el polo este de aquí, con lo cual se me queda este y este, ¿vale? Estos dos, y luego sustituyo eso y me da este valor así de asqueroso, y luego ya hacemos la transformada inversa con las tablas y ya tengo la I sub L. Pensad que una ecuación diferencial de orden 3, que era un castañazo, pues ahora lo hemos sacado básicamente con unas pocas operaciones algebraicas con complejos, en este caso, y con la transformada inversa. Y también pensad que si tuviéramos, de hecho hicimos algún ejercicio, pero que si tuviéramos un circuito con dos mallas, tendríamos dos ecuaciones diferenciales, que tendríamos que resolver las dos ecuaciones diferenciales. Eso también aumenta la complejidad. Pero ahora, si lo hacemos por Laplace, pues bueno, esto es una señal de continua, la transformada de Laplace es V0 partido por S, ¿vale? Esto es 8, 4S, 10S, 42 y 48, y ahora aplico mallas. Caída de tensión aquí, más caída de tensión aquí, ¿vale? I sub 1, I sub 2, esto entra por el negativo, por lo tanto aquí lo tendríamos con signo menos y lo despejo aquí con signo más, ¿vale? Sigue cumpliendo nuestro criterio de signos. En la segunda malla lo mismo, no hay fuentes de tensión, por lo tanto aquí pues la contribución de I sub 1 con menos 42 y luego I sub 2 es 42 más 48, que es este 90 de aquí, más S por 10, ¿vale? Y nada, y ahora digamos que yo ahora despejo I sub 1 e I sub 2, despejo I sub 1 en uno, sustituyo en otro, como yo quiera, y me da los valores de I sub 1 y de I sub 2. Aquí ya lo tengo descompuesto en fracciones simples, ¿vale? Y me da así muy bonito, pues esto lo calculo y hago la transformada de Laplace de esto, más la transformada inversa de Laplace de esto, más la transformada inversa de Laplace de esto, ¿vale? Y ¿vale? Es el mismo circuito y es tan directo como la transformada inversa de esto es 15, la transformada inversa de esto es menos 14 multiplicando y luego e elevado a menos 2t, y esto es menos 1 elevado a menos 12t. Y ya está. Y directamente sacamos los circuitos sin la necesidad de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Y bueno, pues me piden calcular la tensión en una resistencia, pues la tensión en una resistencia es, en este caso, es I1 menos I2, porque van en distinto sentido, ¿vale? I1 menos I2, ¿vale? Aquí por 42, ¿vale? Aquí esto está mal, aquí falta un corchete, falta un paréntesis, I1 menos I2 por 42, y nada, pues resto I1 menos I2, pues aquí, si quiero, o aquí, para que sería más complicado, ¿vale? Resto I1 menos I2 y luego multiplico por 42, ¿vale? Pues 15 menos 7, pues esto da 8 por 42, 8 por 16, 8 por 4, 32 y 1, 33, ¿vale? Si os fijáis, sí que salen los numeritos. Y con esto y un bizcocho, pues estos son todas las transparencias que hay, ¿vale? Y os he dicho que esto ha sido un repaso
muy genérico, ¿vale? Este libro, ¿vale? Pues bueno, lo podéis encontrar por ahí, no sé, está bien, es de teoría. Este libro os lo recomiendo encarecidamente. A ver, no me voy. Vale. A ver. Vale, sí. Vale, ese libro es este. ¿Vale? Teoría de circuitos. Es un libro muy interesante, lo han hecho compañeros míos, Emilio Soria, José David Martín Guerrero y Luis Gómez Chova. Y está en la biblioteca, no sé si está en la biblioteca en digital y está prohibido que lo busquéis si está pirata porque es ilegal descargarse los libros piratas en PDF y no lo busquéis porque eso es ilegal, ¿vale? Porque yo no sé si estará en algún torrent o en algún sitio o en libgen.io o en alguna página de estas que tienen mogollón de libros, ¿eh? Por favor, no lo busquéis porque son amigos míos y no podéis descargaros el libro en PDF por muy pirata que sea, ¿vale? Pero este libro, si lo sacáis de la biblioteca en PDF o os lo dejan o lo tenéis en papel o lo que sea, este libro tiene mogollón de ejercicios muy parecidos a los que hacemos en clase. Yo sí que aconsejo que os intentéis hacer con una copia de ese libro. En la biblioteca estará en digital, pedirlo prestado y si no, ya os digo que son amigos míos y que no busquéis el libro pirata, no sea que lo encontréis. ¿De acuerdo? Y ese libro es bastante interesante. Y el de análisis de circuitos, el otro, pues es el de abajo, es publicaciones de la Universidad de Valencia. Mirad a ver si está en PDF, que lo dudo mucho en la biblioteca. De todas maneras, yo creo que este de aquí es el más interesante porque tiene mogollón de ejercicios parecidos. De hecho, este libro se hizo a partir de las clases que nosotros estamos dando. Por tanto, tiene un montón de ejercicios muy parecidos a los que hacemos. Y yo creo que este libro sí que lo debéis de tener por algún sitio, debéis hacer lo posible por conseguirlo para complementar pues, todos los ejercicios que yo os voy dando, todas las transparencias que tenéis, etcétera. Y bueno, si tenéis alguna duda, este es el momento, que yo llevo 1 hora 50 minutos hablando sin parar, ¿eh? Y los jamones que me ibais a enviar no me han llegado a mi casa y así que si tenéis alguna duda, este es el momento y si no, lo dicho, pues miraos lo que pone en el aula virtual, no hagáis mucho caso a lo que yo he colgado en el chat porque realmente lo que haya publicado en el aula virtual es lo que, sobre la guía docente y sobre los métodos de evaluación, es lo que hay, pero el examen será en el aula virtual, será con todos los libros, con todo el material y con todo lo que podáis tener. Obviamente no voy a estar mirándoos en vuestra casa ni voy a decir que me pongáis el móvil delante de una cámara para comprobar que no estáis chateando con vuestros compis. Ya tomaré otras medidas. Y sí que os aconsejo eso, que veáis todos los vídeos, que miréis todos los apuntes, que intentéis pensar, que os bajéis este libro, que intentéis por lo menos tener los conceptos claros antes de hacer el ejercicio. La duración y el número de preguntas no lo tengo claro, ¿vale? No lo tengo claro porque habitualmente el examen en papel era de 3 horas y había 5 ejercicios. Yo creo que habrán más ejercicios más cortos y la duración no la tengo clara. No la tengo clara todavía, ¿vale? Tenemos que hacer pruebas. Lo que sí que empezará será el día que nos toque, que no me acuerdo cuál es, a la hora que nos tocaba, a las 9 de la mañana. El examen será y la duración que tenga, pues el que no le dé tiempo o se le cuelgue el ordenador, pues muy mala suerte. Si alguna persona de vosotros no tiene ordenador, no tiene internet, no tiene posibilidad de hacer el examen, ¿vale? Por problemas, no por fecha y hora, porque la fecha y hora es oficial, pero por problemas técnicos, ¿vale? Alguna persona pues, y que claro, que a lo mejor ahora mismo no está atendiendo, pero tenéis algún compañero que sabéis que no puede
por algún problema, pues que no tiene internet en casa, no tiene ordenador, etcétera, por favor decírselo y que mande un correo a la escuela, a Secretaría de la ETSE, que me lo mande a mí si quiere, pero yo lo voy a mandar a la Secretaría de la ETSE porque desde Secretaría de la ETSE están trabajando para que ningún alumno se quede excluido del examen por motivos tecnológicos, por motivos de falta de ordenador, por motivos de falta de conexión, etcétera. Y de ahí se está trabajando, ¿vale? Estamos trabajando todos para que ningún alumno se quede imposibilitado de hacer el examen. También pensad que si un día vais al examen y de repente el metro se estropea, el coche se estropea o te duermes, pues lo pierdes, ¿no? Esas historias, pues si uno se duerme, pues eso no es un problema tecnológico. Si uno se le cuelga el ordenador mientras lo está haciendo, pues es como si se le estropea la calculadora o se le estropea el boli, pues que tenga otro ordenador cerca o que tenga otra historia cerca. Me estoy refiriendo a gente pues, que por problemas económicos, por problemas tecnológicos, por problemas de lo que sea, que no tenga acceso a una conexión de internet o a un PC. Eso la universidad le proporcionará o bien algún equipo, están prestando ordenadores a las personas que no lo tienen, me consta que están prestando, y, y también si alguien no tiene conexión a internet, pues sé que hay algunas soluciones que tiene que decir la escuela, no las tengo que decir yo. El examen de laboratorio, si se te cuelga, ¿habrá posibilidad de acceder de nuevo? Si se te cuelga, pues nada, vuelves a acceder, pero si el examen dura 1 hora o 2 horas o 3 horas, pues cuando se te acabe el tiempo se te ha acabado. Si has estado un cuarto de hora porque el ordenador se ha colgado, pues mala suerte. No, eso sí que no se va a poder controlar. Y el examen de laboratorio va a ser también en el aula virtual, pero tendréis que hablar con vuestros profesores de laboratorio para ver cómo lo van a hacer. No lo pongo yo. No sé si harán un problema, 2 problemas, 3 problemas, 5 problemas. No sé exactamente cómo va a ser. ¿Vale? El examen pues será como los formularios que hago. Ahora los cuestionarios que os hago de cada tema están abiertos 24 horas, ¿vale? Por si hay gente que trabaja o gente que no puede ir por la mañana, pues para que le dé tiempo para hacerlo por la mañana, por la tarde o por la noche, pues el examen estará abierto, en horario de examen, pues estará abierto, el examen dura 3 horas, pues estará abierto de 9 a 12. El examen dura 2 horas, de 9 a 11. El examen dura 5 horas, de 9 a 14. Y cuando se acabe la hora del examen, pues se cierra como un examen normal. Si uno llega tarde, pues si uno llega a las 10, pues se le deja entrar y tiene 1 hora menos, ¿no? Es lo que pasaba cuando hacíamos el examen. Pues, pues aquí va a ser igual, ¿vale? Ya sé que lo que más preocupa es el examen y las notas y todo lo demás. Y a mí lo que me preocupa es que estudiéis, que no perdáis el curso, que nadie lo va a perder, pero que estudiéis y que este cambio de circunstancias no haga que estudiéis menos, que os despistéis más o que el hecho de pensar que tenéis internet y que tenéis todo, que haga que os confiéis. Por favor, estamos trabajando todos, aunque estemos en casa y en pijama, que yo no estoy en pijama, llevo mi camiseta Pastafari, aunque estemos todos en casa y muy cómodos, pero estamos trabajando, estamos teletrabajando. Mi trabajo es daros clase y vuestro trabajo es estudiar. Entonces, por favor, seguid leyendo, seguir trabajando, porque es que luego facilitará mucho la resolución del examen, creo yo. El día del examen de laboratorio sé que es la última semana de prácticas, pero tendréis que hablar con los profesores. Es decir, la última semana que tenéis prácticas, lo que era, hay 6 prácticas y la práctica 7 es la del examen. Lo que no sé es si lo harán a cada uno en su hora o esa semana pues se hará un examen general para todos. Eso tendréis que hablarlo con vuestros profesores de laboratorio porque yo no doy las prácticas y no las evalúo. Entonces, pues no sé si lo harán todos a la vez, que sería lo más lógico, ¿no? Pues que todo el mundo dijera, no, ya tal día, tal hora, el examen de laboratorio y van a ser X preguntas o eso. Eso preguntadles a ellos cómo van a hacer. El examen obviamente será en el aula virtual porque no tenemos otra manera de hacerlo. A no ser que a alguien se le ocurra decir que lo hagáis en papel, que lo escaneéis, que lo mandéis, pero vamos, es un peñazo. ¿Alguna duda de los circuitos, que ha sido la clase que hemos dado, no del examen? Pues, bueno, chavales, si tenéis alguna pregunta, ya digo que aproximadamente
Oficialmente teníamos una clase el jueves, que nos vamos a dar por videoconferencia. Os iré colgando más vídeos a partir de ahora. Todas las clases van a ser de repaso, entonces voy a hacer ejercicios, voy a hacer vídeos haciendo ejercicios sobre el papel y escaneándolos, como he ido haciendo hasta ahora, de los temas anteriores, ¿vale? De continua no creo que haga mucho, porque los ejercicios de continua son muy sencillitos y son casi triviales. No sé si haré o no haré, ya me lo pensaré, pero eso, de alterna, de bode, de ecuaciones diferenciales, de Laplace, de potencia y de energía, pues empezaré a hacer ejercicios como en clase, ¿no? Pues me inventaré los ejercicios, los iré haciendo y os los iré colgando para ir repasando todo esto. Y cada semana sí, semana no, haremos una videoconferencia de estas y así la gente pues podrá preguntar alguna duda, haremos algún ejercicio, si hay algún ejercicio que os interesa que intentemos hacer o que os inventéis algún ejercicio, bueno, no sé, será un momento en el que podemos comunicarnos entre todos y si no, pues lo dicho, el Skype está ahí, el correo electrónico está ahí, si queréis hacer un Zoom, si queréis hacer con el Microsoft Teams, con lo que sea, me lo decís y vamos trabajando y vamos estando en contacto. ¿Vale? Pues por mi parte nada más. Muchas gracias a las 41 personas que habéis asistido en estos momentos, aunque ha habido una que ha llegado a ultimísima hora, ¿no? Ya estábamos cerrando la clase y entrado por ahí. Pero bueno, muchas gracias a todos por haber venido y haber estado y lo dicho, en un par de semanas, o sea, dentro de 2 semanas, volvemos a hacer una clase de estas y volvemos a estar en contacto. Y mientras tanto, Skype, correo electrónico, aula virtual o lo que necesitéis. Un saludo a todos y cuidaros. Hasta luego. El horario que tenemos es el horario que tenemos y a mí me hubiera gustado que estuviera sido a las 12, pero nuestra clase es de 9 a 11. Ya nos jode bastante. Venga, hasta luego a todos. Cuidaros. Pues di adiós a todos. Adiós a todos. Vale, paro de grabar. ¿Dónde está aquí? ¿Estás grabando?